Alejandra Flores Mayo. Presente. Gracias. Carmen Hernández Heredia. Presente. Gracias. Elide Chan Alday. Presente. Gracias. Ligia Chi Medina. Presente. Gracias. Shadiani Escamilla Rosado. Presente. Gracias. Solángel Calles Chan. Presente. Gracias. Yahari Castro Salas. Presente. Gracias. María José Adrián Palacios. ¿Saben si ella tiene algún problema de conexión? ¿Su compañera? Sí, maestro, un poquito, Ah, pero ahorita le pregunto. sí, porque para estar checando, porque pues, obviamente por las asistencias. No vaya a ser que le vaya a perjudicar eso a ella. Bueno, sigamos con las asistencias. Jesús Enrique Balán, no. Presente. Ah, ok, gracias. Acá. Bien. Ahora sí, María José Adrián Palacios. Presente. Gracias. De nada. Y Mariana Canchesul. Presente. Bien. Estábamos viendo lo que es el tema correspondiente a lo que son es la naturaleza de la conducta provocada. Bien. Eh, la clase pasada estábamos viendo algunos elementos básicos de algunos conductas que podemos observar como conductas provocadas o de alguna otra forma como yo les planteaba lo que eran eh, eh, conductas que tenían algún fundamento de tipo arbitrario. Bien, con respecto a esto, solamente para corroborar, sí quedó claro el aspecto de las diferencias con respecto a los aspectos relativos a los diferentes tipos de conductas que habíamos estado comentando, de los reflejos simples, las secuencias las secuencias más complejas de conducta y las respuestas emocionales y las conductas dirigidas. ¿Sí quedó claro para todos? Ok. Entonces, quiero entender que la mayoría sí comprendieron todo esto. Recuerden que esto es importante para que ayudemos a poder entender y comprender más o menos cuáles son algunos de los tipos de fenómenos que vamos a estar observando. Dentro de el tema que estamos viendo, el día de hoy vamos a continuar viendo algunos elementos básicos con respecto a esta temática de la naturaleza provocada. En este sentido, sabemos nosotros que, por ejemplo, que según los empiristas, algunos dicen que lo que habíamos visto la vez pasada, las explicaciones con respecto a cómo creían que se daban estos contenidos en nosotros, uno era Descartes,
y otro era Locke. Locke decía, por ejemplo, que todo estaba determinado por el aspecto de la experiencia y la perspectiva innatista estaba determinada por lo que ya teníamos nosotros y traíamos de alguna otra forma en este proceso eh, con algunos antecedentes genéticos o algunos antecedentes relativos a la característica de nuestra especie. Bien, en este sentido, lo importante que tenemos que tomar en cuenta con respecto a la naturaleza provocada es que sabemos que hay un consenso conductual eh, que dice que de alguna otra forma es este aspecto, las investigaciones están un poco más el aspecto innatista, más cerca que la verdad de los empiristas, porque tenemos de alguna otra forma cierta conformación genética para algunos tipos de conducta y comportamiento. Lo único que hacemos es que vamos a potencializar algunos tipos de conducta más dependiendo de las cuestiones de las experiencias. En este aspecto, esto en relación con el aspecto de lo que es el aprendizaje, ¿sí? Según desde este principio decimos que todos los animales reaccionan a los acontecimientos de su entorno, por lo cual, de alguna otra forma, lo interesante desde esta perspectiva que solamente para terminar de puntualizar, es que la mayoría de nosotros tenemos de alguna otra forma una cierta programación genética en nosotros para responder a esos determinados aspectos genéticos que ya tenemos, y por lo cual podemos ver cómo ciertos aspectos de la facilidad de algunos individuos para poder realizar algunas actividades, ¿sí? Pero en específicamente lo que nosotros vamos a estar identificando son, por ejemplo, cómo hay una cierta predisposición como los aspectos temperamentales. En sí, por ejemplo, ¿ustedes sí habían escuchado los tipos de temperamento que existen? ¿Alguna vez o ya han tocado ese tema? ¿Sí conocen los tipos? No, María. ¿Cómo? ¿Perdón? Ya habían escuchado dentro de lo que es no sé si por algún otro maestro este tema de los temperamentos. No, que yo Bien, me acuerdo, no. ok, bueno. De todas formas, Yo en la prepa creo que era algo de melancólico, ¿no? O flamático, no me acuerdo. sí, es los temperamentos de alguna otra forma, eso es algo que sí podemos nosotros heredar por medio de nuestros padres, abuelos, ¿sí? En este aspecto, de acuerdo a nuestra línea sanguínea, podemos tener esta conformación, pero le llamamos aspectos de alguna otra forma predisponentes en nuestra conducta. Por ejemplo, eh, según esta teoría hay más o menos como 4 temperamentos, que es el temperamento colérico, el temperamento es sanguíneo, el flemático y el melancólico. Por ejemplo, mm, estos tipos de temperamento, por ejemplo, el colérico tiene una característica, y eso está basado dentro de lo que es la teoría de Aristóteles, y de alguna otra forma evolucionó al tema según Aristóteles, él decía que nosotros, él llamaba como de tipo humores, ¿sí? El tipo humor. Eh,
Y en este caso, por ejemplo, después ya fue evolucionando hasta lo que ahora conocemos como temperamentos. Sin embargo, el aspecto de los temperamentos normalmente en nosotros tiene, por lo general tiene, no viene en una característica pura, sino está en una combinación de los otros. Por ejemplo, dentro de los humores, de lo que nos habla Aristóteles, en ese sentido, dice que, por ejemplo, que el colérico tiene una naturaleza de las personas que por lo general son muy impulsivas, que normalmente son las que toman decisiones, son normalmente las características de algunos líderes que tienden siempre a tomar siempre acción. Esa es una característica de las personas que tienen esta caracterología. De acuerdo a Aristóteles, que son los que siempre se ponen adelante, son los que se arriesgan y se enfrentan a las cosas, y hay esa predisposición a eso. Los sanguíneos son mucho más como emocionales, más arraigados a las situaciones de las pasiones, ¿sí? En este sentido, por ejemplo, a estas personas, según de lo que decía Aristóteles, los mueven más lo que son más emocionales en cierto sentido, ¿sí? Y por ejemplo, tenemos también, por ejemplo, lo que son los, hasta cierto tipo después tenemos lo que son los melancólicos. Los melancólicos son normalmente personas, por lo general, que tienen la tendencia a evitar cuestiones de conflicto, son tranquilas, sí, que tienden a la pasividad. Y la cuestión de los flemáticos son de los que tienen una naturaleza, según desde la perspectiva de Aristóteles, a cuestionar las cosas, son mucho más dados a meditar y analizarlo todo. Lo interesante es que los temperamentos pueden tener una combinación de estos cuatro, de lo que es el melancólico, puede ser un melancólico colérico, puede ser un sanguíneo, eh, puede ser un melancólico flemático o un colérico sanguíneo. Así son las situaciones y los temperamentos. Eso significa que si hay una línea de predisposición de alguna otra forma en esos tipos de temperamentos, esa teoría, en, en nuestros abuelos o nuestros padres, pues de alguna otra forma podemos nosotros a tener como esa cierta predisposición a reaccionar o a responder de esa forma. Por ejemplo, eso explicaría algunos aspectos, como por ejemplo, como algunos ejemplos de algunos niños, por ejemplo, como cuando tenemos el papá o la mamá, por ejemplo, tienden mucho pues, a cuestionar las cosas. A veces decimos, desde el temperamento, a lo mejor, pues es que tiene una predisposición de temperamental como un poco más flemático, como que tienden más al argumento, como que tienden más a la reflexión. Pero ¿dónde está el matiz? ¿Cómo eh, va a ser de alguna otra forma en este aspecto? eh, en estas cuestiones de esta explicación es, por ejemplo, de alguna otra forma, a otros maestros se lo van a comentar, pero es por decir, por ejemplo, una persona que normalmente tiende a cuestionar, por ejemplo, una persona que cuestiona
cuestiona con violencia. En este aspecto, por ejemplo, una persona que está cuestionando con violencia, según dicen que por esa predisposición, por ejemplo, y eso lo vemos con mucha frecuencia con los niños, tiene una cierta predisposición, ya sea por los padres o los abuelos, de que sea melancólico, digo, es flemático, perdón, flemático colérico. Este es interesante porque es flemático colérico. La persona que cuestiona con violencia. Si una persona cuestiona, es por ejemplo, eh, ese tipo de personas que normalmente, o en ese aspecto los niños que por ejemplo tienen ya desde muy pequeñitos a que cuando se les dice algo enseguida lo empiezan a cuestionar. Por ejemplo, la diferencia es cuando los niños empiezan a preguntar el por qué. El por qué puede ser en este aspecto la base del flemático. Pero ¿dónde se va a determinar el otro aspecto interesante de la predisposición? De la forma en la que responda. Porque hay diferentes tipos de por qué al momento de los niños que utilizan mucho el por qué. Sabemos que no todos los niños utilizan el por qué. Y en ese sentido, este aspecto del por qué de algunos niños, eso es lo que de alguna otra forma va a estar determinando si el niño lo hace con, como con aspecto de poder saber más, pero con un dejo un poquito más pasivo. Sabemos que es un flemático melancólico. Si lo cuestiona las cosas de acuerdo, por ejemplo, a una situación particular que le afecte emocionalmente, esa va a ser la base para poder decir que es un flemático sanguíneo. Pero si de alguna otra forma el niño de alguna otra forma cuestiona porque a su modo de pensar algo no está bien de acuerdo a su punto de vista con respecto de algo que está sucediendo, podemos decir que es un flemático colérico. Por eso les digo el aspecto de cuestionar con violencia. Esta es una de las teorías que pueden explicar cómo es que si hay el abuelo o el papá o la mamá y esa uh, predisposición existe en la familia, hay un mayor porcentaje de que ese temperamento pueda heredarse dependiendo de esta combinación, según de esta teoría de Aristóteles, de los humores, en el que nosotros no manifestamos o no venimos al mundo con un solo tipo de humor, sino venimos con una combinación y eso es lo que le vamos a llamar temperamento. ¿Sí? ¿Sí quedó comprendido este aspecto? ¿O cómo vamos? ¿Sí quedó claro esta explicación? ¿Sí o no? Maestro. Maestro. Carmen, ¿ibas a comentar algo? Sí. Sí. Disculpe, lo último que acaba de decir, que las personas pueden venir, por ejemplo, con esa combinación y se les suele llamar, ¿cómo? Es dependiendo de la característica. Tenemos, por ejemplo, voy a dejar de compartir algo solamente para tratar de ejemplificar y para que ustedes puedan verlo. Bien. Y ahorita seguimos con esto. Bien. Imaginemos
que tenemos un niño que tienda a cuestionar las cosas. Por ejemplo, el famoso por qué. De repente tenemos un bebé, no sé, de 1 año y medio, 2 años, y tenemos la característica de que cuando redescubre el por qué, para poder determinar, por ejemplo, el temperamento, el por qué, o por ejemplo, cuando está cuestionando algo, vamos a determinar que el por qué, su base o su característica principal de su temperamento o la base de su temperamento es flemático, porque los flemáticos tienden a cuestionar, a meditar las cosas a su entorno, pero la manera en que reaccione o dependiendo de la situación, del estímulo, de la circunstancia, es lo que va a determinar si se vuelve colérico, si cuestiona con violencia este aspecto, no sé, por ejemplo, si algo le molestó, de alguna otra forma y reacciona automáticamente y dice, oye, pero ¿por qué? Es eh, eh, ese por qué va a determinar el aspecto de su reacción base. La reacción base no es la respuesta que da lo que vamos nosotros simplemente a analizar, sino su reacción es que tenga o su tipo de matiz de respuesta es lo que nos va a determinar, por ejemplo, la característica de la cuestión del temperamento en general que tiene. Tenemos nosotros que, por ejemplo, la mayoría de los niños que cuestionan con violencia, decimos que su base es flemática, colérica. ¿Por qué? Porque normalmente no tardan en cuestionar este aspecto. Y si yo tengo un niño que cuestiona, imaginemos que simplemente cuestiona, pero cuestiona en relación a una situación emocional, no es lo mismo decir, no, oye, ¿por qué esto? A decir, o ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces el otro? Con un cierto dejo emocional o sentimental, decimos que el niño ya no es flemático colérico, sino es un flemático sanguíneo por ser pasionales, están más relacionados a sus sentimientos y emociones. Pero si cuestiona de alguna otra forma, como con cierta timidez, es como con tal de saber por qué está sucediendo las cosas, o por qué le hacemos algo, con cierto dejo de tranquilidad y pasividad, decimos que es un flemático melancólico. El aspecto del temperamento, vamos a decir, por ejemplo, imaginemos que le quitamos algo al niño. La manera en que el niño, cuando imaginamos que cuestiona y dice, pero ¿por qué? No solamente nos vamos directamente a decir que el niño está cuestionando o preguntando por qué, es cómo realiza el por qué. Es lo que vamos a estar matizando para determinar, por ejemplo, el tipo de temperamento. Esto es lo que esta fórmula es lo que nos va a ayudar a determinar para poder, cuando trabajemos con personas, a poder diferenciar algunos rasgos de temperamento. Muchas veces, por ejemplo, esta es una fórmula fácil para que nosotros podamos diferenciar en los demás los tipos de temperamento que existen en una persona o cierta predisposición temperamental en algunas de las personas. No sé si quedó más claro. Quiere decir que pueden existir combinaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que la persona es, así como usted dice, flemático, más violencia, o sea, digo que son las dos, pero si tienen, por ejemplo, cuestionan todo, pero no violentamente, se puede decir que solamente tiene uno. Eh, de- en sí no.
Si solamente cuestiona, pero solamente lo cuestiona como es lo que yo estaba explicando. Imagínense que de repente le hacemos algo y de repente como que el niño se queda desconcertado. O sea, no hay una situación que, por ejemplo, de que reaccione de forma impulsiva, sino que de repente pregunta por qué, como con un dejo de saber por qué le está sucediendo, por qué hiciste eso, pero con un cierto grado de pasividad. Todos conocemos a ciertas personas pasivas. Normalmente ya no sería flemático, porque no venimos nosotros con un temperamento puramente flemático. En este aspecto, como dice, y si haces algo, dices, ¿por qué lo hiciste? En este aspecto, ves el matiz de la respuesta y dices, ah, es un flemático melancólico, porque tiende a responder de esa forma ante todas las situaciones que le suceden. Si bien hay una gran influencia en ese tipo de persona por cuestionar, pero no cuestiona de forma muy emocional, no es muy emocional al momento de cuestionar. O a lo mejor simplemente pregunto, pero ¿por qué? Porque está desconcertado o está eh, eh, extrañado, pues es un flemático melancólico, porque no hay una emoción base y no hay una impulsividad en el sujeto. Pero sí se da en la situación de el aspecto de cuestionar o querer saber. Sí no existe uno puro. Dentro del aspecto no traemos un temperamento enteramente, puramente flemático. Podemos tener la respuesta va a determinar el primer aspecto más predominante y el segundo es el matiz. Es el matiz el que nos va a determinar, por ejemplo, la combinación del temperamento, la combinación de su temperamento, que viene de los dos. Por eso decimos, ah, pues es que yo soy colérico sanguíneo. Sabemos que normalmente esa persona es le haces algo y se molesta en el momento o reacciona en el momento y muestra su enojo en el momento, ¿sí? ¿Cómo decimos de repente cuál es el aspecto interesante con respecto al temperamento? ¿Cuál tiene más predisposición? Es por el tipo de matiz de la respuesta. Si decimos, ah, soy más sanguíneo colérico, por así decirlo, es esas personas que se transforman ante las emociones y los sentimientos y tienden a reaccionar de forma explosiva. Y hay personas que de repente primero experimentan la emoción y después manifiestan el tipo de matiz de respuesta. Pero si de repente le haces algo y pum, es le haces algo y al momento está reaccionando, sabemos que esa persona es colérica. La mayoría de las personas que son impulsivas, de acuerdo a esta teoría, son coléricas. Las personas que no tardan en responder ante las situaciones de las cosas antes de, sabemos eso. Ahora, el contexto o el matiz va a estar determinado por cómo responden. No sé si me explico. O si quedó claro. Eso quiere decir que Pues, no todas las personas tenemos como base lo que es el flemático. Mm, pues no existe una fórmula para decir cuál hay más, cuál es menos. Simplemente somos personas diferentes.
todos tenemos diferentes tipos de, o traemos un tipo de combinación de temperamento diferente. No existe en sí un consenso decir cuál existe, qué combinación es la más común, porque mm, no pudiéramos determinarlo. Simplemente en este aspecto tenemos una combinación de dos tipos, ya sea flemático, o sanguíneo, flemático, etcétera, y eso es lo que va a determinar nuestro temperamento. Pero en sí, esto es lo que estaríamos nosotros checando. Bien, no sé si quedó claro este aspecto que les estoy explicando con respecto al temperamento. ¿Sí quedó claro? Bueno, sí, más o Per- menos. A ver si entendí. ok, Pues el predominante es la base que todos tenemos dependiendo de su carácter, ¿no? exactamente, Pero el matiz es la forma en la que reaccionamos. Por ejemplo, así así es. como usted dijo, le quitamos algo al niño y el niño dice, o sea, que el niño reaccione, pero ¿por qué me lo quita? O sea, ahí nos damos cuenta que el niño puede ser violento, reacciona Exactamente, sí, de forma violenta. Ahí entendí. exactamente, es Gracias. automático, exactamente, exactamente, así es. Ese sería un buen ejemplo, Carmen, así es de un flemático colérico. Es, nada más lo di un ejemplo para poder contextualizar. ¿Alguien más iba a participar? ¿Alguien más tenía una duda con respecto a esto? Sí, maestra, yo no entendí muy bien, o sea, la parte de la base, o sea, cómo saber, no entendí cómo se va el internet. Bien, ok. Dame, por ejemplo, tú has trabajado con un niño. ¿Has estado en contacto con un niño alguna vez? Es normalmente los niños pequeños, por lo general, estos aspectos no los pueden controlar la situación de su temperamento. Por ejemplo, los niños que tienden en de alguna otra forma, por ejemplo, a asustarse. Bien, ese es un matiz normalmente. Los niños que aparentemente son temerosos. Vamos a poner otro ejemplo para poder contextualizarlo. Un niño que de repente se le da miedo todo. Por ejemplo, lo interesante es determinar, por ejemplo, ese aspecto de los niños sabemos, y vamos a poner otro ejemplo para que sea un poco más claro con respecto al temperamento. Bien. En ese aspecto, imaginemos que un niño, que tenemos un niño temeroso. Un niño es un niño temeroso, que todo le da miedo. Hasta que, hasta que de repente escucha un ruido y enseguida se asusta, se sobresalta. ¿Ok? La base de ese niño, porque pues así es más o menos el carácter de su temperamento, el aspecto de ser temeroso nos dice que tiene una base de temperamento de tipo sanguíneo. Ya sabemos que se asusta, por así decirlo. Muchos niños tienen, por ejemplo, en algún momento este aspecto. ¿Cómo se asusta? En este aspecto es el cómo, es lo que va a determinar la otra combinación. Hay niños, en este aspecto, por ejemplo, si el niño se asusta y se queda catatónico, normalmente es melancólico, melancólico, porque no reacciona. Se queda como catatónico. Hay niños que de repente esa tendencia se asustan. Ok, bien.
sigue siendo emocional, pero su manifestación o su reacción es su reacción externa hacia los demás, porque en este temperamento esto es lo que él está sintiendo, o esto es lo que está sucediendo internamente con él, y esta es la manifestación que nosotros estamos viendo por fuera, ¿sí? Imaginemos que de repente acá el niño se asusta y se queda pasmado. Ok. Pero ¿qué pasa si el niño de repente sabemos que es temeroso? ¿Ok? Y, por ejemplo, de repente cuando se asusta, enseguida corre, ¿sí? O sea, ni siquiera lo piensa. Sabemos que en este aspecto, si el niño enseguida algo le asusta, sabemos que se asusta y está como muy sensible, escucha un ruido, o sea, ni siquiera agua va, es colérico. ¿Ok? ¿Sí me explico? Sí, o sea, el como que si es temeroso, o sea, como de, si no fuera temeroso, fuera muy alegre, sería uno en específico, ¿no? Ah, pero es alegre, pero se molesta cuando no logras como que emocionarse de más, se molesta, o sea, como que es como que una reacción acompañada de otra, ¿no? Son dos, Exactamente. o sea, pero la principal como que siempre se muestra ante esto muy alegre. Sí, Ah, pero si pasa una reacción que no le esperaba, se molesta. Ah, no, pues es flemático. Ah, pues o sea, es sanguíneo, pero flemático a así la más vez, porque su respuesta hacia lo que no le gusta es ex- así. O sea exactamente. que eso, o sea que eso quiere decir que, por ejemplo, en este ejemplo, el sanguíneo es lo que se representa por fuera, o sea que lo que los demás lo ven, Ujú. pero, por ejemplo, el colérico es ya después una reacción diferente a la que tiene acostumbradamente, o no sé, Ac- ¿sí así? Exactamente, O exactamente. sea, Eso es cómo lo que vamos a reacciona estar a otro viendo. problema. Ok, lo que vamos a determinar es, por ejemplo, las otras combinaciones. Por ejemplo, uno es con la forma en que tú ya sabes, el niño es, por lo general, tiene esa naturaleza de que de repente o es muy emocional o es muy impulsivo, es o es muy asustadizo, pero la manera en que manifiesta ese tipo de, por así decirlo, es condición que lo hace caracterizable o identificable, es lo que lo va a hacer diferente, ¿sí? Porque no todos los niños, por ejemplo, demuestran su enojo, no todos los niños muestran su alegría de la misma forma. Por ejemplo, hay niños que de repente que sabemos que son alegres, por ejemplo, y que de repente están sonriendo todo el tiempo y los ves en su cara, sus facciones de estar alegre. Pero puede ser, hay niños que son alegres y de pronto sucede algo y ja, 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 ja. Ese de alguna otra forma, es dentro de la base sería que ese niño es sanguíneo y si reacciona en el momento es colérico. Si está alegre y de pronto pues sucede algo y le da mucha alegría, pero pues normalmente vemos que pues ni se ríe ni nada, pero simplemente se mantiene sonriente, esto tranquilo, esto, y decimos, ese niño es sanguíneo melancólico, porque no reacciona, no hace nada excesivo, excesivamente extraño. Y hay niños que cuando están muy alegres y sabemos que son de ese temperamento de ser alegres, de pronto se vuelven más platicadores, es un sanguíneo flemático.
como que te dan a conocer cómo se encuentran más, es dependiendo, es, no sé si quedó claro, más claro con este aspecto de los niños alegres. Sí, o sea, es como que con lo primero que lo conoces, ¿no? Como que lo ves a simple vista, es Ajá. muy, ansioso, muy rígido, es muy así, no, Ujú, es melancólico, ujú, pero de repente comienza a hablar y a platicar es sanguíneo también. Su base es melancólico, pero también es sanguíneo. ujú, ¿Así? exactamente. Es a ver, repíteme el ejemplo otra vez. O sea, el niño comienza y es muy ansioso, comienza a correr por todo, son esos niños activos que están corriendo y todo, pero de repente se sienta y ya comienza a platicar así como de la nada, así se sienta, hay fases en las que se puede sentar, pero Ujú, dices, ay, es que es melancólico, pero se sentó y puede con facilidad, se pone a platicar, entonces también es sanguíneo. O sea, como que la base es el melancólico, pero si la situación lo requiere y él ve algo que le llama la atención, se va a sentar y va a ponerse a platicar y se va a calmar, como que eso se va a bajar. ¿Está bien o no? bien, veamos. Por ejemplo, vamos a poner el niño, en tu ejemplo, el niño siempre está corriendo. Pero la pregunta es, ¿por qué está corriendo? ¿Por qué corre? ¿Porque está alegre o porque no puede estar quieto? Aquí tenemos que determinar, Porque es muy alegre. ¿está muy alegre? Ah, ok, no, es colérico. Es sanguíneo colérico. ¿Por qué? Porque normalmente siempre está alegre. Ok, su alegría de alguna otra forma va a determinar mucho. Es sanguíneo colérico. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma eso es la base que lo hace que haga cosas. Incluso el hecho que de repente te preste atención requiere un proceso de control, porque hablamos acerca de que el sanguíneo, la base es sus emociones, guían sus acciones de alguna otra forma. En ese sentido, en los para los sanguíneos, sanguíneos coléricos, normalmente sus emociones guían la manera en que van a reaccionar, ya sea que estén brincando, saltando o incluso presten atención, tienden a esto. Porque eso es lo que va a guiar las acciones, las acciones a veces inesperadas de ellos. Por ejemplo, si tenemos un niño alegre, pero por ejemplo, por lo general, sí se puede emocionar de otras cosas, pero no llega al nivel de que esté alegre y esté corriendo por todos lados, sino que de repente lo ves en su cara que está tranquilo, está bien, no pasa nada, es si siente una gran emoción, es y siempre le gusta estar sonriendo y esto, el otro, vemos que el niño es en ese sentido es sanguíneo melancólico porque no tiende a reaccionar de forma excesiva, tiene un mayor control de emociones. Normalmente los que no controlan sus emociones son los sanguíneos coléricos. ¿Sí me explico? O los que de repente están muy emocionados y están brincando. Sabemos que ese niño tiene ese temperamento sanguíneo colérico. ¿Por qué? Porque no puede controlar el aspecto de la emocionalidad. Espero no haber confundido más. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo interesante con esto de los temperamentos, que es algo que podemos observar en los niños o en algunas personas, va a determinar mucho de la forma en que nosotros veamos que tiene como esa tendencia
esa predisposición está reaccionando ante su entorno, ¿sí? En el que de repente así lo conocemos a la persona. Ah, es una persona como muy triste. Conoce, por ejemplo, las personas tristes. Ah, por ejemplo, a las personas por lo general tristes normalmente tienen una condición que le podemos decir que es melancólico sanguíneo. Porque normalmente una persona triste por lo general no hace nada, pero lo ves en sus acciones como que eh, si bien puede parecer como que no llega al llanto, pero sabes que está triste. A diferencia de ser un melancólico sanguíneo que por ejemplo que pueda manifestar su tristeza a través del llanto. El llanto es una manifestación de de los melancólicos sanguíneos. Por ejemplo, de que es muy difícil de que esa emoción no la manifiesten de otra forma. Por ejemplo, es eh, un por ejemplo un melancólico es flemático, por ejemplo son de esas personas que disfrutan mucho de estar platicando, o de los niños que les gusta estar platicando de forma tranquila, relajada. eh, Maestro, eso tiene que ver con los que son introvertidos y extrovertidos, ¿no? sí, lo que Sí, es porque esa acá tengo una imagen de lo de melancólico y todo, que o sea, como que dice, si es flemático y melancólico, introversión, sí, de alguna colérico, otra sanguíneo, forma, sí, extrovertido, sí. melancólico, colérico, inestable, flemático, sanguíneo, estable, así como que si los combinas son como que extrovertido, si tú tienes así, eres, ¿está bien? Exactamente, así es. Es la manera en que psicosocialmente los podemos nosotros identificar, porque estamos acostumbrados a que las personas si no relacionan, es que es muy introvertido, o por ejemplo, si le tienes que sacar las cosas a cucharadas, es muy introvertido el niño o la persona. O si la persona, por ejemplo, es muy dada a que siempre que llega saluda a todos, siempre se relaciona con todos. Por lo general, los extrovertidos o esa categoría dentro del aspecto psicosocial que llamamos extrovertido tienen un temperamento de tipo es colérico sanguíneo. Ahí es colérico sanguíneo los extrovertidos. ¿Por qué? Porque su temperamento base es que ellos no esperan a que le hablen. Él habla a las personas. Él manifiesta sus emociones a las personas. Él comunica cómo se siente en ese momento. Sin que le preguntes. Y te cuenta cómo le está pasando. En cambio, el introvertido tú lo ves y de repente es así, es como el melancólico. Puede ser un introvertido puede ser eh, una persona que sea melancólico, es flemático, en el cual, por ejemplo, tienes que buscar la forma de preguntarle las cosas porque no te las va a decir con facilidad, a no ser que encuentres el aspecto de cómo hacer que él hable, porque normalmente es a través de el diálogo donde se demuestra cómo está la persona. Normalmente no la ves llorar, está tranquila, ¿sí? Híjole, nos estamos llevando un poquito de más de tiempo de esto, pero no sé si está quedando claro este aspecto con respecto a los temperamentos. ¿O cómo vamos? Sí, ya me está quedando más claro. Sí, obviamente yo sé que es un tema que en algún momento es y ¿por qué lo traigo a colación?
porque muchas veces es importante a veces conocer este tema que les estoy hablando acerca de los temperamentos para poder entender dentro de lo que son los programas de eh, a nivel comportamental cómo algunas personas pueden reaccionar ante ciertas características de pronóstico. Esto es lo importante que nos va a estar ayudando a determinar si el sujeto o la persona, por su tipo de temperamento, si va a ser más fácil que trabajemos con ella de alguna otra forma u otra. Por eso es importante primero conocer, en ese sentido, al sujeto. Es más fácil, por eso algunos prefieren algunos han preferido en esta materia, en algunos experimentos está discutido trabajar con animales porque por lo general ellos no tienen temperamentos. Normalmente es el aspecto característico de la subprogramación específica de su especie, de cómo reaccionan ante los diferentes estímulos. Lo complejo cuando trabajamos en el aspecto de la psicobiología o del aspecto conductual es cuando trabajamos con seres humanos, porque tenemos que tener en cuenta ese aspecto principal del temperamento en primera instancia, porque es algo que ya viene como una cierta predisposición en el sujeto y que nos puede ayudar a entender, por ejemplo, qué aspectos pueden hacer que una persona reaccione y qué otras personas puede ser que no reaccionen de la misma forma. De ahí está el hecho de determinar que desde esta perspectiva que nos habla el libro, en ese aspecto de lo que es la naturaleza provocada, tenemos que determinar este aspecto, ¿sí? Por lo general dice todos los animales reaccionan a los acontecimientos de su entorno. Es diferente con los seres humanos, porque no todos los seres humanos reaccionamos de la misma forma aún ante el mismo estímulo. Y es por esta situación de los temperamentos. Esto es algo que nos tiene que quedar claro para que podamos decir, maestro, ¿por qué no resultó este aspecto en la persona con la que estuve trabajando? Si en el libro decía que sí, si ven, por ejemplo, como el ejemplo uno de los ejemplos como el ejemplo que plantea el libro acerca del bebé, él tenía un temperamento particular para reaccionar, porque ya traía ese temperamento. Pero una vez otros alumnos de otra generación me dijeron, yo apliqué exactamente lo del pequeño Andrés, lo del libro, lo apliqué, y no resultó como eso, y me preguntaron, ¿pero por qué? Ok, y ya les hice preguntas y ya pude decir, bueno, ¿checaste su temperamento? ¿Checaste las condiciones de crianza? ¿Checaste todo eso? Ok, sí. Y decimos, es que era diferente el temperamento, por ejemplo, del ejemplo que nos plantea el libro, al ejemplo que nosotros podemos ver, porque pues es un ejemplo de un tipo de sujeto, pero a nivel de psicobiología o de psicocomportamiento es diferente en los seres humanos. Lo que sí podemos nosotros identificar la mayoría de las veces en la mayoría es el concepto de reflejo. Ese aspecto sí es un aspecto que normalmente tenemos una impronta por lo que es la característica de pertenecer a lo que son dentro de los seres vivos como mamíferos. Los mamíferos por lo general tenemos el aspecto de compartir ciertos patrones de comportamiento similares por ser mamíferos. Por eso los tipos de animales con los que trabajamos, por ejemplo, monos, ratas, perros, gatos, que son mamíferos, tienen una tendencia por esa categoría
y por lo que es el aspecto de los aspectos de crianza y los aspectos de la necesidad de contacto que hay entre mamíferos, sobre todo en los primeros años de vida, porque la mayoría de la característica que tenemos a nivel zoológico y a nivel antropomórfico es el aspecto de que define mucho el aspecto de ciertos estímulos externos y cómo reaccionan en nosotros. Sabemos que un reflejo es una pauta hereditaria de comportamiento y es común a toda una especie. Pero dice, pero es diferente este aspecto al instinto. El instinto es el aspecto como la programación que ya tiene una especie para responder de una forma estereotipada o particular. En este aspecto el reflejo, que normalmente por eso decimos que el instinto es de carácter local, que no compromete a todo el organismo, sino una pequeña parte de en este aspecto de reflejo no asegura la supervivencia del individuo, simplemente es una simple respuesta, es algo que se es puesto en automático y desencadena una respuesta en el momento. El instinto ya es un proceso biológico en el sujeto que de alguna otra forma va a conllevar una serie de patrones de comportamiento. El reflejo simplemente es una pequeña respuesta que responde sencillamente a un estímulo específico. Lo que vamos a determinar en un reflejo, y es lo que podemos evaluar nosotros, es a nivel de esta parte de la conducta provocada, empezamos por lo sencillo, un estímulo particular en una zona específica que debe sobrepasar cierto umbral de lo que se deduce que no depende de la especificación de un objeto para producirse. En este sentido, muchachos, el aspecto es que tenemos que entender el concepto de reflejo. Para que se dé el reflejo en el sujeto, tiene que pasar del proceso de asimilación de lo que está sucediendo para producir una respuesta. Por eso no todos los individuos y todos los organismos reaccionan. Tú puedes estarle aplicando, pero si no tiene la suficiente fuerza e intensidad o significación para el organismo, tal vez no reaccione el sujeto. Por eso esta cuestión de poder calibrar qué intensidad o con cuánta frecuencia vamos a presentar el estímulo para que se dé el reflejo va a cambiar de un organismo a otro, y sobre todo cuando hablamos entre diferentes especies. Bien. Híjole, ya se me fue otra vez la hora, pero les prometo que la clase de mañana sí terminamos de ver esto, y es importante que nos quede claro este tema por una sencilla razón. Les voy a marcar una pequeña tarea después de que terminamos de ver este aspecto de la naturaleza del reflejo, que es conseguir algunos videos de algunos tipos de reflejos en las personas, y vamos a ver si los podemos ver para la cuestión de lo que es la clase del lunes, y los podamos discutir para poder diferenciarlos. Hasta el momento todo quedó claro. Sí, maestra. Bien, entonces el día de mañana, Nada más ¿sí? ¿Escucho? decirle que ya se va a cerrar la sesión. Ok, bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Hasta luego.